Para la lectura bíblica, por favor, vayamos a Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 9. For the scripture reading this morning, please go with me to Genesis, chapter 3, verse 1 through 9. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol considerable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Genesis 3, 1 through 9. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Ahora vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Alfonso a darnos la clase. Now let's give the time to our brother Alfonso to give us our class. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar juntos para estudiar una porción más de su palabra. Para todos ustedes que nos están visitando en esta ocasión, gracias por su presencia. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros. Le rogamos para que regrese y esté con nosotros cuando tenga la oportunidad. Y quizás sea cada domingo y cada miércoles. First of all, let me start off by welcoming each one of you. We're so thankful to the Lord that has given us the privilege to come together and to study another portion of God's Word. For those of you that are visiting with us this morning, we're so thankful that you are here with us. We hope that it will not be the first or the last time that you will be here with us. We hope that you can make it a habit to be with us every Wednesday at 7 o'clock and every Sunday at 9:30 in the morning for Bible class, and then throughout the day
and that we meet here on Sundays. Thank you once again for being with us. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana, también le queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Gracias porque nos está sintonizando en esta ocasión. For those of you who are viewing us through means of Facebook Live, we're so happy that you are here with us through these means. We hope that you will continue to do so as you have an opportunity to be with us. Thank you so much for viewing us this morning. Queremos, hermanos, primeramente empezar con una oración. We would like to start off with a word of prayer. Vamos a orar. Let us pray. Bendito y eterno Padre, en esta mañana, eterno Dios, estamos contentos por la presencia de cada uno de nosotros ante su presencia. Te queremos pedir, Padre eterno, por hermanos, hermanas, personas, eterno Dios, que conocemos, que nos han pedido que oremos por ellos, eterno Padre, que usted les ayude, eterno Dios, por la situación en la cual están pasando. Empezamos primeramente, eterno Dios, con nuestra hermana Maribel, que usted le continúe ayudando con los tratamientos que está recibiendo, concerniente a la necesidad que ella confronta en este momento. Pero ruego pues que esté con ella mientras se prepara para los exámenes, y también, eterno Dios, que esté con toda su familia. Le pido, Padre eterno, también que esté con mi hermana Yolanda, eterno Dios, que usted le ayude a recoger fuerzas mediante la espera de lo que le han encontrado, eterno Dios, en la cita que tuvo el miércoles. Le ruego pues que le ayude a ella y a toda su familia para que pueda confrontar lo cual le van a presentar, y así, eterno Dios, que su voluntad se cumpla en la vida de ella. Eterno Padre, le estamos pidiendo por Jennifer, la hija de mi primo Manuel, eterno Dios, que usted le ayude en sus tratamientos que ella está recibiendo. Le rogamos pues, eterno Dios, que usted le ayude para que lo que quieran alcanzar los doctores, todos aquellos que le están ayudando con el tratamiento, pueda lograrse, eterno Dios, pero claro que lo entregamos a la voluntad suya. Eterno Dios, sabemos bien que hay más personas en necesidad, eterno Padre, concerniente a la salud de ellos, y les ruego pues, eterno Dios, que usted les ayude conforme a las peticiones que ellos han pedido, para que así también su voluntad sea cumplida en la vida de ellos. Estamos muy contentos, eterno Dios, por la llegada de la familia López acá, eterno Padre, y le rogamos pues que usted les siga bendiciendo y ayudando en la vida de ellos. Incluso, Padre, usted bien sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos ante usted, y le ruego pues que esté con nosotros. Heavenly Father, we would like to start off first of all by elevating our prayer onto thy throne, Father, and asking for those that are in need at this time concerning some of our own and others, Father, that are going through difficult times in their life. We ask, Father, that you will continue to be with Maribel, Father, as she continues to go through her treatment, Father, as she awaits surgery, Father, that all may be done according to thy will, and that you will be with the doctors and the nurses that will be attending to her, Father. We ask that you will be with my sister, Yolanda Gomez, as she also undergoes, Father, treatment concerning her cancer. And also, Father, we ask for Jennifer, that you will continue to be with the doctors and the nurses, that you will continue to help her as they also do likewise, Father. We are mindful of several people that are in need of your help, Father, through their health issues, and we ask that you that know everything, Father, do everything concerning thy will, Father, in their lives. We're mindful, Father, that we are before you, and we're asking you for the things that we need in our lives in order to continue on with that which you have put before us. We ask these things, Father, this morning, knowing fully well that you will hear our prayers and you will act accordingly to thy will. In the name of your Son, Jesus the Christ. Amen. Amen.
Esta mañana siendo el primer domingo del mes de mayo, y por cierto, ¿verdad? 5 de mayo, por el cumpleaños del hermano Arnoldo Garza, ¿verdad? También, pero siendo el primer domingo, ¿verdad? Del mes de mayo, y como ya todos estamos acostumbrados de que cada primer domingo del mes, quiero traer y presentarles a ustedes un estudio diferente al cual hemos estado estudiando durante el mes anterior. Y hoy no va a ser la excepción. Quiero yo empezar un estudio, una serie de estudios concerniente a lo que nos enseña Génesis capítulo 3 y versículo 9. Decidí que se leyera los pasajes hasta el versículo 9, pero quiero concentrarme en el versículo 9 porque en el versículo 9 está una pregunta que quiero estudiar con ustedes durante este mes de mayo. Y la escritura nos enseña de la siguiente manera, dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta es la pregunta que quiero que estudie juntamente conmigo. Yo sé bien que al hacer Dios esta pregunta a Adán, no se la está haciendo porque Él quiere información de Él. Porque miramos nosotros que Jehová Dios es un Dios omnisciente. Esto claramente nos enseña la Escritura. Cuando usted lee en Mateo capítulo 6 y versículo 8, es un texto en donde se está enseñando concerniente a los discípulos de Jesucristo, que le están pidiendo a Jesucristo que les enseñen cómo orar. Pero en este pasaje miramos nosotros que ahí nos está dando a entender que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Hay un versículo también en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 20, en donde la palabra del Señor nos está enseñando, ¿verdad?, que también Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Por lo que yo no creo que cuando Jehová Dios le hace la pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú?, que le está preguntando Dios a Adán, ¿verdad?, información para darse cuenta en dónde estaba él ahí en el jardín del Edén. Implica más esta pregunta. Y por lo tanto he llegado a la conclusión concerniente a la meditación que he hecho sobre este texto de lo siguiente. Número 1, al inferir lo que este texto nos está enseñando, Jehová Dios le está pidiendo a Adán concerniente a dónde estaba él, concerniente a su presencia delante de Dios. Segundo, le está preguntando a Jehová Dios a Adán, para que Adán pudiera darse cuenta en cómo estaba su relación ante Dios en ese momento. Y tercero, la pregunta implica que Jehová Dios le estaba haciendo la pregunta a Adán para que él pudiera meditar, razonar y darse cuenta qué era la responsabilidad que él tenía en ese momento delante de Dios. Para mí, verdad, que cuando Jehová Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás tú?, le está diciendo, ¿cómo está tu presencia delante de mí? ¿Cómo está tu relación delante de mí? ¿Cómo está tu responsabilidad delante de mí? Y ahorita vamos a ver unas cuantas cosas concerniente a esto. In Genesis chapter 3 and verse 9, I have chosen this verse to start our series on this first Sunday of the month of May. As you will know, every month I would like to start a new series prior to the one that we have been studying the month prior to our study. And this morning is not the exception. And that's why I've chosen Genesis chapter 3 and verse 9. But I have chosen Genesis chapter 3 and verse 9 because therein is a very profound question that I would like to study with you, that you can study with me. I meditated upon this verse for several days, trying to bring forth
that which I wanted to study with you this morning. And these are the things that came to mind. Number one, when God is asking Adam, where are you? I don't believe that Jehovah God is asking Adam to know exactly where his physical presence was in the Garden of Eden. And let me tell you why. Because whenever we read scriptures, we realize that God is an omniscient God. That is, that God knows everything. He knows everything about us. There is nothing hidden in God's sight about us, not even our thoughts, not even the things that are in our heart. God knows everything. And therefore, for God asking this question to Adam, there had to be something, or there had to be more than just trying to find out where his presence was. So I infer from the text concerning the question that Jehovah God asked, that Jehovah God was asking Adam to be able to contemplate, to meditate concerning his presence before God. Now what does all of that mean? We'll talk about that in a little while. But second, I also know that within the question that God is trying to help Adam understand in where his relationship was at that particular time with God. Because whenever we read scriptures from the beginning, we notice that there is a different relationship. There is a different presence of Adam towards God. There is a different relationship with Adam and God. At this particular point, there's a different relationship. And third, God is asking the question in order to find out really what was Adam's responsibility at that point. What was he trying to demonstrate as far as responsibility, his own responsibility, Adam's responsibility towards God? Because all of these three things we notice that we see in the Garden of Eden. And let us elaborate more on these 3 points. So lo que primeramente, hermanos, miramos nosotros que ante la presencia de Dios, miramos nosotros que cuando Adán fue creado, y cuando me refiero a la palabra presencia, me estoy refiriendo a un estado delante de Dios. Cuando Adán fue criado, en Génesis capítulo 1, versículo 28, claramente nos dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de la imagen de la deidad. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que cuando el ser humano fue criado, que es Adán, miramos nosotros que él fue creado en una inocencia. Él fue criado de tal manera, ¿verdad?, de que vino a demostrar la imagen de Dios. Es decir, vino a ser creado una persona santa, consagrado, una persona que estaba dedicado a la voluntad de Dios. Esto claramente lo podemos ver nosotros. Y lo podemos ver también nosotros después de que milagrosamente fue creado Adán, porque Adán fue creado milagrosamente en el jardín de Edén. Pero ya después, en Salmos capítulo 139, versículo 3 en adelante, ya miramos nosotros el proceso en cómo nosotros como seres humanos venimos a ser traídos a este mundo. Y claro que todos conocemos el proceso, yo creo que no ignoramos esto. Levítico capítulo 15, versículo 18 en adelante, nos da a entender el proceso de una manera más clara concerniente al hombre y a la mujer. Pero en Salmos 139, versículo 3 en adelante, ahí estamos viendo la perspectiva de Dios dentro del vientre de la madre, en cómo Dios es el creador, en cómo Él está criándonos dentro del vientre de la madre. No nos da paso por paso cómo se vienen a crear los huesos, etcétera, etcétera, pero dice que Dios está allí desarrollando su obra maravillosa dentro del vientre de la madre. Y después, claro, miramos nosotros que venimos a este mundo. Y cuando venimos a este mundo,
miramos nosotros que venimos a este mundo en una semejante manera en como Dios creó a Adán. Número uno, lo creó inocente. Nosotros venimos a este mundo unas personas inocentes. Deuteronomios capítulo 1, versículo 39 y 40 nos da a entender que no hay ninguna maldad en el niño. Romanos capítulo 9, versículo del 11 en adelante, nos da a entender que no hay ninguna maldad dentro del niño o en el niño dentro del vientre de la madre. Es decir, venimos inocentemente a este mundo. Esa es nuestra presencia ante Dios en el momento que nacemos. Pero claro que cuando ya venimos a desarrollar nuestra vida, entonces nuestra presencia cambia ante Dios. Bueno, en el caso de Adán, ya tiempo se había pasado, la presencia de él ante Dios había cambiado. Ya Adán no se encontraba en un estado de inocencia. Algo había en la vida de Adán que le hizo que se escondiera delante de Dios, cuando anteriormente Adán no se escondía de Dios. Y segundo, miramos nosotros lo siguiente. First of all, let me talk about the presence of Adam in God, or towards God. We know that whenever we read in the Bible, especially in the book of Genesis, we're reading concerning creation of mankind. If you go to Genesis chapter 1 and verse 26, you will notice there that the Word of God is making reference to the creation of Adam. It was a miracle done by Jehovah God. And we notice that Adam was created to the conformity of the divine nature of God. That is, that he represented the image of God. Now, what is all of that entails? Number one, it entails that Adam was innocent. He was created innocent. He was a human being, but he was created by God in his innocent state. That is, that there was no sin found in him. And of course, this goes with the concept of the Bible. When you go to the book of Deuteronomy chapter 1 and verse 39 and 40, you will notice there the Word of God is making reference to the fact that there is no sin in a child. Therein, it's talking about a child that's already born. When you go to Romans chapter 9 and verse 11 and following, you will notice there that it is talking about a child within the womb of the mother. And once again, the Word of God says that within the womb of the mother, the child, there is no evil, there is no sin in them. So whenever he comes to this earth, now you need to understand, and I know that you know this, that the process that we're looking at in Genesis chapter 1 is a miracle process. But for you and I, we went through a process to be born into this earth. And that process is mentioned in Psalms 139 and verse 13 through 16. It is a process that goes more into detail in Leviticus chapter 15 and verse 18 and following. But the thing is that in the process, if we look at Psalms 139 verse 13 through 16, we notice there the perspective of God, how God is working his marvelous work within the womb of the mother. And of course, it doesn't go into the details, but we know that God is working until the time that we are born into this world. And we're born into this world in innocence because of what the Bible speaks. Notice the same presence that Adam possessed in the beginning when he was created is the same presence that we have before God when we were born into this world. Contrary to what other people said, we're not born with sin in our life. We're born into a sinful world. Psalms 51 and verse 8 and following speaks of that, but we're not born with it. So our presence, the presence of Adam at that particular time, was a presence of innocence. But of course, time has elapsed, time has passed, and therefore when we get to Genesis chapter 3,
Adam's present is now in a different state than it was when he was created. So therefore God asked the question, where art thou? Where are you as far as present goes? Let me talk about the second thing as far as goes a relationship. La segunda cosa que miramos nosotros en Adán, hermano, en la relación, miramos nosotros que la relación quiere decir el estado, o más bien una relación que tenemos con Dios, el acceso que yo tengo de parte de Dios, la manera en cómo yo me puedo conducir en la presencia de Dios. Cuando uso la palabra relación, a eso me estoy refiriendo. Porque cuando miramos nosotros a Adán, dice que Adán caminaba con Dios. Y estoy seguro que al caminar Adán con Dios tenían conversaciones, es decir, pláticas entre ellos. Era una intimidad, una relación que puede decir de padre a hijo. Pero ya después de esto, ¿verdad? Miramos nosotros que esa relación ya no existe. Se está escondiendo de su padre, se está escondiendo de Dios. No quiere darle la cara, no quiere hablar con él. Y claro, ¿verdad? Que esta relación la miramos nosotros a través de la humanidad también. Vuelvo a repetir, hemos sido criados en inocencia y tenemos la confianza de que Dios está conmigo. Cuando éramos niños, la Biblia dice, dejad los niños venir a mí porque el reino de los cielos es de ellos. Esa es la relación. Pero cuando ya hemos crecido y ya conocemos entre el bien y el mal, nuestra relación con Dios ya viene a ser una relación distinta. Ya no podemos, en ocasiones, para algunos, ya no podemos juntarnos con nuestro Padre Celestial y platicar con Él. ¿Qué tantas veces platica usted con su Padre Celestial cada día? Porque Él escucha todo lo que nosotros le comunicamos. ¿Qué tantas veces puedo decir yo que yo platico con mi Padre Celestial? Tenemos nuestro Padre físico, ¿verdad? Que en ocasiones podemos llamarle. Bueno, algunos de nosotros que no tenemos nuestro Padre vivo, ¿verdad? Pero cuando lo teníamos, yo me acuerdo que le llamaba a mi papá cada ratito. ¿Qué está haciendo, jefe? No, pues aquí nomás estoy. Vamos al café, vamos al café. Y vamos al café y platicamos, ahí platicamos horas. Ya no tengo ese privilegio, algunos sí lo tienen. Pero me acuerdo yo que cuando había problemas, en ocasiones esa relación ya no existía por causa de las situaciones que se encontraban entre él y yo. Bueno, con Dios de lo mismo. A eso me refiero a la relación. Dios siempre ha estado en su lugar. Dios nunca se ha separado. Pero Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice que a causa de nuestras transgresiones y pecados, nosotros nos hemos separado de Dios, no Dios de nosotros. Y por lo tanto, ¿verdad? Ya no tenemos esa relación. Y nos tratamos de esconder de Dios y no hay ningún lugar en este mundo en donde usted y yo nos podamos esconder de Dios. Porque vuelvo a repetir un texto que mencioné en la mañana en la clase, Hebreos capítulo 4, versículo 3, dice que todas las cosas están descubridas delante de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Solo que cuando Jehová Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía bien lo que Adán había hecho. Él sabía bien el problema que tenía a cuestas, el problema que estaba sobre él. Y Adán lo sabía, por eso se escondió. Ya no había esa relación juntamente con Dios. Estoy sentando el fundamento, hermano, de las lecciones que voy a hablar durante este mes. Pero miramos nosotros esa relación. And second, we see the relationship. And what I'm trying to do this morning, I'm trying to set a foundation of the rest of the lessons that we're going to be looking at throughout the month of May. But let's go into relationship. And when I mention relationship, I'm talking about the association that we have.
the association, the intimacy that we have with God. You know, as far as Adam goes, when we read Genesis chapter 3, we read that Adam walked with God in the Garden of Eden. And I'm pretty sure that they talked. I'm pretty sure that there was a intimate relationship. It was like a son and a father. But all of a sudden that is torn. That is no longer seen. In other words, God is trying to look where his son is, and his son is trying to hide. And for us that have human fathers, we can relate to them. If we have a father, you know, we can call, we can talk to them. Sometimes we need their advice and we ask questions and this and that. For those of us that have living fathers, for those of us that don't have, well, we have our mentors. But nonetheless, we have that relationship. And when something happens between us, then that relationship is no longer there. Intimacy is no longer there. So this is what we're looking at as far as relationship. Adam didn't have that no more with God. Something happened. Something happened in his life that Adam saw himself as no longer having that intimacy with God. But finally, because of time, pero último, hermano, el tiempo, ya se nos pasa, es la responsabilidad. Porque cuando Jehová Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Claro que le está hablando de la responsabilidad que le tocaba. Para Adán fue un fracaso la responsabilidad que Dios le dio a este hombre. Porque de toda la responsabilidad que Dios le dio a este hombre, ¿verdad? Miramos nosotros que fracasó en varias de ellas. Y déjenme hablar solamente de una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la responsabilidad del hombre, de nosotros, es de enseñar, de tomar control, de poner nuestra familia en orden. Esta es la responsabilidad mía y es la responsabilidad de usted como varón, como cabeza del hogar. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que en Adán, pues él fracasó en esas áreas. Porque 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante dice que Satanás engañó a Eva y no al hombre. Solo que ahí falló en su responsabilidad. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró por un hombre. Dice que entró por una mujer. Aunque muchos hermanos comienzan a argumentar que el hombre ahí es general y por lo tanto se incluye hombre y mujer, pero se refiere al varón. Si el pecado entró por un hombre, la serpiente engañó a Eva y Eva fue la que pecó, según 1 Timoteo 2. ¿Y por qué Romanos 5:2 dice que el pecado entró por un hombre? Entonces quiere decir que hubo falta en la responsabilidad del varón hacia su mujer. Punto. Simple. Entonces, la responsabilidad que tuvo, ¿verdad?, fracasó en ella. Y cuando Jehová Dios le dice, ¿dónde estás tú?, Él quiere que Adán medite sobre estas cosas. Yo estoy seguro que Adán no fue ningún tonto. Él sabía bien lo que Dios le estaba preguntando. Él sabía bien lo que Dios quería de él. Y por eso se escondió. Y la razón en por qué sé esto, ¿verdad? Porque Dios los viene a excomulgar del jardín del Edén. Si usted lee los últimos versículos del capítulo 3, los viene a sacar del jardín del Edén. Solo que ellos sabían bien de todo esto. Bueno, estas son las lecciones que voy a estar estudiando con usted durante este mes de mayo. But third, because of time, and I apologize going too fast, but because of time, we noticed that the third thing was responsibility. And when I talk about responsibility, Jehovah God is asking the question, where is thou? So Adam can realize and meditate concerning his responsibility that he had. Now, at this particular time, it was only Eve. God had gave him some work to do in the garden, Genesis chapter 2 and verses 14 and following. But Eve also was his responsibility. And Eve was the one that was beguiled by Satan. According to 1 Timothy chapter 2 and verse 12, Eve was the one that was beguiled by Satan. It wasn't Adam. Nonetheless, when we read Romans chapter 5 and verse 12,
we notice that sin entered through man. So which is it? There cannot be contradiction. The Bible doesn't contradict itself. So it's talking about responsibility that mankind had, but neglected responsibility. Therefore, Satan went after the woman. And yet he beguiled Eve, and Eve was the one that fell into sin. So by responsibility, I'm making reference to that. And this is what we will be looking at throughout the month of May. I'm sorry that I was too fast, but time has already elapsed. And therefore, these are the things that I would like to study with you through the month of May. Number one, where art thou? But now making more personally to you and me. Where are we before the presence of God? Where are we in our responsibility or our relationship to God? Where are we in our responsibility towards God? This morning, as we come to the conclusion of all of this, I would like to ask the question once again, where are you before God this morning? The only person who knows where you are before God is you. Are you close to God? Are you near to God? Or you are far from God? And the decision that you have to make is yours only. Nobody can force you to make your decision. The decision is yours. But it has to be made, because it is urgent that you take this matter seriously in your life and try to do something about your presence, your relationship, and your responsibility before God before it's too late. Because whatever you sow, that is what you will reap. En esta mañana, hermanos, termino yo con la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás tú delante de Dios? ¿Dónde estás tú concerniente a la presencia, a la relación y responsabilidad ante los ojos de Dios? Tú eres la única persona que sabe la contestación a estas preguntas. Nadie más lo sabe. Y tú eres la única persona que puede arreglar todo esto en tu vida. Te podemos aconsejar, pero la decisión es tuya. Y si acaso no arreglas todo esto en tu vida, pues lo que siembras, eso vas a cegar, hermanas, amigo, amiga. Y en esta mañana queremos dar la oportunidad para que usted reflexione, medite en lo que se ha dicho y que haga su decisión mientras nos ponemos de